Bendecido sea nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí como siempre, este servidor, este amigo, el pastor Alonso Maldonado, para llevarle a ustedes una reflexión gloriosa de la palabra del Señor. Aquí en mi corazón solamente tengo un deseo: glorificar a Dios y poder bendecirle a usted a través de una exposición gloriosa de la palabra del Señor. Sea bendito su nombre desde donde nació el sol hasta donde se ocultó en esta tarde. Bendito sea Dios. Tengo una porción en la Escritura y está en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1 y verso 19, pero también tengo otra cita en el capítulo 2. Voy a leerle primero la del capítulo 1, versículo 19, y dice: tenemos también, y ponga mucha atención porque esto es importante, es como cuando usted oye la voz de su doctor, la voz de su médico, que le está diciendo: este medicamento se lo debe tomar así como se lo prescribo en esta receta. Porque si se toma uno aquí y otro al día siguiente y no se lo toma como yo se lo digo en los horarios, esto no va a producir ningún efecto. Pero cuando usted obedece a su médico que le está recetando un medicamento, es porque usted sabe que lo necesita. Y usted deposita esa fe en su doctor y en el medicamento. Y bueno, naturalmente, volvemos a repetir, la ciencia Dios la dio al hombre para prolongarle la vida al hombre, para que el hombre tenga la oportunidad de, en el transcurso de los días que viva, conocer a Cristo, arrepentirse de sus pecados y ser perdonado y llegar hasta la vida eterna. Perfecto. Entonces mire lo que dice el verso 19 del capítulo 1 de la segunda carta del apóstol Pedro. Dice: tenemos también la palabra profética. Escuche bien. Tenemos también la palabra profética más segura. O sea, por favor entienda conmigo, esta palabra escrita, como dice el mismo apóstol Pedro, no fue traída por la voluntad del hombre. A ningún hombre, por muy inspirado, por muy académico, por muy meditativo que fuese, no se le podía ocurrir en su mente y en su corazón escribir una palabra tan poderosa. Aquí dice la Escritura que fue Dios el que los inspiró. Dios les habló. Por eso dice la misma Escritura acá que ninguna palabra escrita en este libro glorioso es de interpretación privada, sino que Dios inspiró a los santos hombres de Dios para que escribieran. ¿Sí? Ahora fíjese lo que dice: tenemos esta palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cómo es este mundo? Este mundo está lleno de luces, pero no de la luz de Dios. Porque cuando la luz de Dios ilumina un mundo, un humano, un corazón, una mente, una vida interior, esta vida cambia, esta vida se transforma. Esa es la primera experiencia maravillosa que nosotros tenemos en el glorioso evangelio, que la palabra nos toca el corazón y comenzamos a sentir sed y hambre por esa palabra. Y cuando nosotros le damos el lugar a la palabra de Dios en nuestras mentes y en nuestros corazones, por ende vamos a crecer. Vamos a conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Vamos a saber qué es lo que Dios quiere en nuestra vida y vamos a saber cómo caminar en esta vida cuando esa palabra de Dios está en nuestras mentes y en nuestros corazones. Recuerde que el libro de Proverbios tiene una porción maravillosa que creo está en los primeros capítulos, donde el escritor dice que la mamá o el papá, en este caso David, el padre de Salomón o la madre de Salomón, le dijeron: hijo mío, si encuentras la sabiduría, ponla como una diadema en tu cabeza y un collar en tu cuello. Mire qué lugares más importantes, ¿sí? La diadema es un tipo de la sabiduría que Dios da a través de su palabra. Y luego, ¿qué tenemos en el pecho? El corazón, un collar. Ponla como un collar en tu pecho, en tu garganta. Esa palabra debe estar en nosotros. ¿Sabe cuál es el fracaso que nosotros tenemos en el día de hoy como evangélicos? Que nosotros oímos más al hombre,
le damos 100% la importancia al hombre. Yo lo he comprobado, no es porque sea un hombre polémico, no es porque yo tenga envidia de fulanito porque está predicando en grandes multitudes o está en televisión. No, sino porque yo admiro a la gente que aun cuando sabiendo que sus líderes son unos blasfemos, son unos amantes de su propia personalidad, la gente de una manera ciega les sigue y los defiende a muerte, los defiende a capa y espada. ¿Sí? Cuando usted tal vez quiere despertar la conciencia de esta gente y mostrarle la palabra de Dios, porque la palabra de Dios me enseña dos cosas a mí. Una, en el libro de los Hebreos me dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de vuestra fe. Número uno. Y la otra porción en el libro de Jeremías me dice, maldito el hombre que confíe en el hombre. ¿Sí? Le pongo un caso. Bueno, hay varios casos, pero le voy a poner uno de los más poderosos que hemos tenido en estos últimos tiempos, que yo recién venido a los Estados Unidos, yo me quedé paralizado prácticamente cómo esta gente, estas 39 personas, hombres y mujeres, murieron por la voz de un solo hombre. Este caso se llamó el caso de el Rancho Santa Fe, así le pusieron, la masacre o la muerte en masa del Rancho Santa Fe. Rancho Santa Fe es un lugar aquí en San Diego, frontera con Tijuana, México. Allí se desarrolló una secta, ¿sí? Un hombre blanco, se llamaba Marshall Applewhite, ¿sí? Este hombre supuestamente tenía contacto con seres de otros mundos. Y esos seres de otros mundos le hablaban, según él, le hablaban. Y entonces fue recopilando gente, hombres, mujeres. Uno de los colmos fue que le dijo al grupo de hombres, que eran quizás como unos 20, 25 hombres, les dijo, miren, hacer sexo es pecado. Bueno, sabemos nosotros los cristianos evangélicos que hacer una relación íntima fuera del matrimonio es pecado, sin un casamiento es pecado, si son relaciones múltiples con una mujer, con otro hombre, todo eso es pecado. Pero este hombre llegó al colmo, a lo más aberrante, donde les dijo a los hombres que formaban parte de su secta, que lo obedecían y lo seguían ciegamente, les dijo, ustedes tienen que cortarse su parte íntima. Claro, en los Estados Unidos no se los podían hacer por las gran leyes que hay aquí, toda la burocracia y todos los reglamentos y todo. Entonces, se pasaron todos estos hombres a Tijuana, encontraron una clínica donde les vale todo, como dicen, y allí les hicieron la incisión, les cortaron su parte íntima a los hombres. Porque les dijo él que si ellos no hacían eso, los seres extraterrestres no iban a venir por ellos. Entonces, estos hombres pasaron muchos meses en cama, recuperándose de aquella cirugía y todo. Bueno, ya quedaron los hombres castrados, como dice el dicho, ¿no? Entonces, como un par de años después, aparece en las noticias la noticia de que el cometa Hale-Bopp estaba recorriendo a cierta distancia la Tierra y era visible en las partes más altas, en las montañas y todo. Entonces, este hombre, Marshall Applewhite, aprovechó para decirle a sus seguidores que allí estaba la nave que venía a traerlos para llevarlos al paraíso. Detrás del cometa está la nave, les dijo. Y solamente a mí me ha sido revelado esto. Así que como no podemos ir ni en avión ni en carro, no. Tenemos que usar el único medio que conocemos, la muerte, les dijo. Mire, fue tan capaz que cada uno de esos seguidores se tomaron una porción de cianuro, un veneno mortalísimo. Se lo tomaron, se vistieron todos de ropa negra, pantalón, camisa negra, zapatos de esos deportivos y con una frazada negra se cubrieron el cuerpo. Ahí convulsionaron, ahí murieron. 39 personas, incluyendo a Marshall Applewhite, en Rancho Santa Fe, en San Diego, California. Si usted lo busca en el Google, busca ahí, ¿verdad? Marshall Apple, así como manzana Apple White, blanco, white. Entonces usted va a encontrar la historia y va a ver en qué año, un año reciente, eso hace unos 20 años más o menos, que Marshall Applewhite llevó a estas 39 personas a la muerte. Porque aquellas personas ciegamente creían y obedecían a su líder. Y todo lo que el líder decía era una palabra para ellos de honor y de respeto y que se tenía que obedecer.
Aquí la palabra de Dios nos enseña que la palabra, esta palabra escrita, inspirada, ungida, autorizada por Dios, es como una antorcha que alumbra la oscuridad de nuestro interior y la oscuridad del mundo, porque hoy tenemos una oscuridad terrible en el mundo nosotros. Mírenlo en las redes sociales y usted, si es muy inteligente en la palabra de Dios, se va a dar cuenta. Mujeres en los púlpitos blasfemando en contra de Dios, hablando pues mil cosas. Pero cuando usted oye detenidamente se da cuenta de las grandes blasfemias. Por ejemplo, la señora Lindsay Defon, que yo sé que algunos de ustedes tal vez la sigue porque, qué palabra la que da esa gran mujer, la mujer de Dios. Pero ¿acaso no ha escuchado usted lo que la señora predica? Escúchela bien y se va a dar cuenta. Un día la señora estaba predicando que el 60% de la gracia lo pone Dios y que el 40% de la gracia la pone el cristiano. ¿Cómo la pone el cristiano? Ayunando, diezmando, asistiendo a la iglesia. ¿Sí? ¿Dónde ha visto usted en la palabra de Dios que podemos, aunque pudiéramos y tuviéramos todas las riquezas del mundo, no podemos comprar pero ni una onza de la gracia de Dios? La Escritura dice, por gracia soy salvo y esto no es de ustedes. Es un regalo de Dios. Entonces, al decir que nosotros ponemos el 40%, es una blasfemia mortal. Es un veneno mortal que la señora introduce en la mente y en el corazón de la gente. Y luego la señora dice que si usted da su diezmo, usted puede entrar al cielo, pero que si usted no da su diezmo, usted no entra al cielo. Cuando usted escucha a esta gente que habla de dinero, de por portales abiertos, de prosperidad, que le hablan de estar bajo la cobertura del líder, corra, cierre esa página, porque ese veneno es mortal, es destructivo. Eso está destruyendo a miles y a millones de seres humanos en la tierra. ¿Usted quiere convencerse si Satanás tiene gente? Vaya allá a Primera o Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 14, y lea el verso 15. En el 14 le dice que no es de extrañarse que Satanás se viste como ángel de luz. Y luego el verso 15 le dice, aún sus ministros, o sea que tiene ministros Satanás, aún sus ministros, dice, parecen ministros de justicia, pero no lo son, ¿comprende? Están disfrazados, son demonios, agentes metidos en esas mentes para corromper, para destruir la esencia de la verdad de Dios. Cuando miramos palabras como esta que el apóstol Pedro escribe bajo la inspiración del Espíritu Santo, dice, pero tenemos también la palabra profética, no aquel que se para en un púlpito a decir unas barbaridades terribles. Este señor José, no sé cómo se llama el señor, no sé de qué nacionalidad es. Yo caminé por las aguas, yo he levantado tantos muertos, los he resucitado y yo he parado las tormentas, he parado los terremotos. Pero por favor, yo creo que ni una persona fuera de sus cabales podría aceptar una cosa como esta. Son aberraciones del corazón, presunciones del corazón. Lo que la gente cristiana no está entendiendo es que estamos en el incremento de la apostasía. Y esto como una enfermedad terminal que avanza hasta eliminar el cuerpo y las funciones del cuerpo, esto está avanzando. ¿Hacia dónde? ¿Cuándo se va a terminar? Bueno, cuando ya estemos preparados los seres humanos, que la mente esté podrida con un montón de ideologías torpes, antibíblicas, ¿sí? Blasfemas, entonces aparece el anticristo. Pastor, pero a mí me han enseñado en mi iglesia que yo tengo que irme para el cielo porque pues yo no voy a estar aquí ni para ver al anticristo ni nada. Espéreme, ¿usted ha leído la segunda carta del apóstol Pablo a la segunda de Tesalonicenses? ¿La has leído? Toda completita desde el 1 hasta el último versículo. ¿Lo ha leído? Léalo despacito. Porque no vendrá, ¿quién? La apostasía. Y luego se manifiesta el hombre de pecado, al cual dice, el Señor destruirá con la espada de su boca. ¿Sí? Y lea los versículos finales, como dice, por cuanto no creyeron, no está hablando con el mundo, por cuanto no creyeron al amor de la verdad. He aquí Dios les envía un poder engañoso. El mundo no está dentro de las iglesias. Páseme la mano, pastor, pégueme en la frente, escúpame, écheme agua en la cara para desmayarme. El mundo no está haciendo eso. El mundo está en los bares, en las playas, adulterando, fornicando. Porque tiene que ser como los días de Noé, ¿no es cierto? Se les predicó, no entendieron. Pero Dios está preocupado por la gente que está dentro de su iglesia.
Aquella gente que un día le invocó, aquella gente que un día tuvo una esperanza maravillosa y una experiencia gloriosa en su corazón, pero conforme han pasado los días, en vez de oírle a Dios, creerle a Dios, obedecer su palabra, le han creído al hombre. Y son seguidores del hombre. No importa si el hombre esté hablando blasfemia. Entonces, cuando la palabra dice que es más segura, que ilumina como una antorcha la oscuridad, nosotros debemos de poner nuestro corazoncito en esta palabra gloriosa, edificarnos en ella, deleitarnos en ella, admirarnos en ella, pronunciarla. ¿Sabe usted por qué el pastor ha llegado a más de casi ya cumpliendo los 70 años? ¿Sabe usted por qué? ¿Sabe usted por qué? Porque he aprendido que aun en medio de mis batallas, en medio de mis luchas, de mis enfermedades, de mi guerra, de mis conflictos, aun cuando mi pie se ha doblado, yo tengo una palabra en mi corazón. ¿Sabe cuál es? En el Salmo 91 está. Son 2 versículos nada más. Dice, no tendremos terror nocturno, de saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad. Así dice su palabra. Cuando yo la invoco, yo siento la fortaleza de Dios, la protección de Dios. La invoco al acostarme, la invoco al levantarme, sí. La invoco en medio de la enfermedad, la invoco en medio de la angustia, del temor, de la ansiedad, la invoco. Y ahí siento la paz de Dios en mi corazón. Porque eso es lo que dice, tenemos una palabra. Cristo no venció al diablo con argumentos, con palabras huecas, y que la 4ª dimensión, y que así me ha dicho el Señor, así me ha revelado el Señor. No, Él le dijo, escrito está. Y si usted quiere saber el poder más de la palabra, vaya al Salmo 119 y empiece a leer desde el primer versículo hasta el 148, que es el Salmo más grande, el capítulo más grande. Léalo lentamente y se va a dar cuenta que un solo punto hay en ese capítulo, que es la glorificación y la exaltación de la palabra de Dios. ¿Y así? ¿Qué le parece eso? Está llena de la gloria esta palabra. Esta palabra tiene la solución, la sanidad para el alma, para el espíritu, para el cuerpo. Tu palabra dice, en el libro de Isaías hay una pequeña porción que dice el Señor, hazme recordar mis promesas. Cuando usted recuerda las promesas de Dios, se las pone frente al Señor y le dice, Señor, tu palabra dice, tu palabra me alienta, tu palabra me fortalece. Entonces Dios llena su mente, su corazón, llena su ser, desciende porque usted está honrando la gloria de esa palabra, y Dios honra a los que bendicen esa palabra porque es la palabra de Dios. Por eso es que yo no acepto estos teólogos enloquecidos, enfermos mentales, que a veces están dando clases en los institutos bíblicos, que dicen que, a mí me dijo el director de Radio Verdad de las Asambleas de Dios en El Salvador, me dice una vez, es que la Biblia tiene pasajes oscuros. Así me lo dijo el gran teólogo. Sí, la Biblia tiene pasajes oscuros. Y me quedé yo así, yo dije, Dios eterno, este hombre tiene 55 años de ministerio, estar parado frente a una congregación. ¿Y qué es lo que está diciendo? Una terrible blasfemia, una terrible ignorancia. Le pregunto a ustedes, pasajes oscuros, ¿para qué entonces Dios va a poner en su palabra pasajes oscuros que usted y yo no los vamos a entender? Algunos están bastante difíciles de entenderlos, pero no son pasajes oscuros, porque Dios no es oscuro. Él es claro. Él dice, tú vienes a mí y yo te revelo mi palabra. Tú vienes a mí y yo te doy la revelación de mi palabra. ¿Sí? Y cuando los hombres no han tenido revelación de Dios, no se han humillado delante de Dios para que Dios les abra su entendimiento y ponga su palabra, entonces los hombres comienzan a irse por el lado equivocado. Y es que así dice la palabra, y es que así dice la palabra, y es que así dice la palabra. Y empezamos a decir cosas que no glorifican a Dios, no bendicen la vida del inconverso, no santifican a la iglesia, sino que nos convertimos muchas veces en fariseos. Hablamos cosas para presumir que tenemos y estamos vacíos. Ahora mire el siguiente versículo que le voy a dar, que es en el capítulo 2, allí mismo de la 2 de Pedro. El verso 1 dice, pero hubo también falsos profetas en la época de ellos, entre el pueblo, como habrá entre vosotros aquí, nosotros, en nuestro tiempo presente, 2025, 2026, entre vosotros, en las iglesias, no importa qué denominación, no importa si el pastor tiene un título en doctorado de divinidades, no importa.
El corazoncito que llevamos aquí es presuntuoso. Por eso David decía, ¿con qué guardará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ahí no habla de otras cosas. Dice, con guardar tu palabra. Dice, tu palabra es como lámpara a mis pies. Dice, he guardado en mi corazón tu palabra para no pecar contra ti. ¿Están entendiendo, hermanos? ¿Están comprendiendo hasta dónde el poder de la palabra es importante tenerla en el corazón, en la mente, en los labios, en la vida interna? Disfrutarla, exaltarla. Tu palabra dice, Señor, tu palabra dice, Señor, tu palabra me dice esto, Señor. Sí, no filosofía, no lo que yo he leído en un libro, no lo que yo he aprendido. El problema de nosotros es, perdónenme, pero yo escuché a un hermano hablando un día y verdaderamente me va a doler en el corazón decir esto porque es un buen amigo mío. Lo escuché diciendo un día que San Fulano, que no aparece ese nombre en la Biblia, San Fulano peleó contra Satanás y que le estaba tirando bolas de fuego a Satanás y que así lo logró vencer, tirándole bolas de fuego. O sea, la pregunta mía es, ¿dónde está algo que me muestre algo en la Escritura de eso? Muchas veces hacemos chistes y hacemos historias infantiles de la palabra de Dios y creemos que con eso vamos a transformar el mundo. Y creemos que con eso podemos agarrar adeptos. No, hermanos, es la palabra. Es la palabra. ¿Por qué cree usted que los mormones viven equivocadamente? Es una iglesia próspera económicamente porque creo que es la tercera o la cuarta más rica del mundo. ¿Por qué cree? Párese un día, invítelos a su casa, que se sienten allí, hábleles de Biblia, a ver de qué le van a hablar ellos. Ellos nunca le hablan de Biblia. La Biblia para ellos no tiene valor. Porque para ellos tiene valor el libro de Mormón, que es la historia de José Smith, ¿sí? Y luego la perla de gran precio, y luego los libros donde habla de los líderes, ¿verdad? De sus grandes hazañas y de todo lo que hacen y cuántas iglesias fundan por día, etcétera, etcétera. No existe ni la palabra pastor. Para ellos un pastor es un presidente, dice es el presidente de nuestra iglesia. Cuando usted les habla de la Biblia, ellos se quedan allí volando porque no saben nada de Biblia, no conocen de Biblia. Pero háblele de todas las ridiculeces que escribió José Smith y los líderes que le siguieron a José Smith. Se va a dar cuenta usted que no hay nada, está vacío. ¿Sí? Todas las religiones del mundo que se fundaron a través de una falsedad no tienen fundamentos bíblicos. No pueden explicar las verdades de Dios porque no está la palabra de ellos, de Dios en el corazón de ellos. Cuando la palabra de Dios está en el corazón de ellos, es cuando tienen la capacidad, número uno, de traer las vidas a Cristo. Y número dos, defender la fe que una vez le fue dada a los santos, como dice el apóstol Judas en el verso 3 del libro de Judas. ¿Sí? Defendamos ardientemente la fe que una vez le fue dada a los santos. ¿Sí? Entonces, mire lo que dice. Hubieron falsos profetas, falsos maestros que en nuestro tiempo introducirán encubiertamente herejía destructora. No es de que usted ahora en este año agarra una nueva ideología de la fe y ya mañana se deshace de ella o el próximo año se deshace de ella, como lo hizo Benny Hinn, la gran estrella televisiva de Benny Hinn. Tremendo blasfemo, un demonio que se ha hecho millonario del soborno, de la mentira, del engaño, del espectáculo ridículo que hace. ¿Sí? Dice Benny Hinn, no, sí, me equivoqué porque he estado hablando mucho de la prosperidad y que he estado hablando del que mucho dinero, que no sé qué, pero la escritura es clara. La escritura es clara. La escritura dice que el amor al dinero, ¿sí? Hay quienes han vendido como Saúl, como Esaú, su primogenitura, su salvación, por el amor al dinero, por la fama. Porque le voy a ser honesto, yo he sido predicador 47 años y cuando yo comencé este ministerio, y se lo he repetido aquí para que ustedes lo entiendan mejor, cuando yo comencé este ministerio, yo me sentía la última bebida del desierto. Así de sencillo. Me sentía que si no me saludaba a usted, yo ya no ni lo volteaba a ver a usted. Que cuando me presentaban en el púlpito tenían que decir, aquí viene el gran siervo de Dios y todo. En esos primeros 3 años, ¿sabe dónde terminé? En el fracaso. Y le voy a contar, ¿sabe dónde terminé? Enamistado con Dios.
Me resentí tanto con Dios que quizás hasta lo llegué a odiar en mi corazoncito. ¿Y sabe quién me habló? ¿Quién se aprovechó de la confusión que tenía en mi mente y mi corazón? Satanás. Y audiblemente me hablaba a mis pensamientos, a mi mente. ¿Y sabe dónde me llevó? Hasta lo que se conoce como la puerta del diablo, que ahora cuando alguien que amo fue allí, estuvo en la puerta del diablo y yo vi todo eso. Yo lloré, pero lloré de lo más profundo de mi alma, sabiendo que yo subí con un arma en mi mano, bajo la voz de Satanás. ¿Qué hablaba Satanás a mis oídos? Me dijo, sube allí. Y allí no había nada, era una roca sola. Allí no había ni un alma. Era una soledad. De vez en cuando llegaba una gente a subirse allí. Y me dijo, Satanás, súbete, párate a la orilla. Pégate un balazo en tu cabeza. Desafía a Dios. Dios te ocupó y te tiró por ahí, pero tú desafíalo. Si Él te ama, te va a resucitar. Usted no sabe lo que es verdaderamente caminar con una mente torcida donde Satanás le habla a usted y lo lleva hasta el delito, al pecado, al suicidio, a lo que sea. Y si no es el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que hizo el universo, el Dios que hasta ahora me sostiene, yo me hubiera quitado la existencia arriba de esa roca. Y sabe que mientras caminaba en esa parte plana, en ese pedacito que había allí, no sé si ahora existe, mi pie se fue en una hendidura de la roca y estaba todo aquello cubierto con zacate seco. Y cuando mi pie topó allí, había algo esponjoso, como que me paré en una almohada. Y cuando levanté el zacate, eran unos puros de tabaco. No le puedo decir de qué tamaño eran, pero no cabían en la boca porque eran gruesos, casi 5 pulgadas lo redondo y como un pie de largo. Los brujos llegaban a hacer brujerías allí. Y entonces se vino un viento cálido como el fuego que me abrazó el cuerpo. Y oí la voz del Señor Dios Todopoderoso que me dijo, bájate de esta roca. Si no, no respondo por tu vida. Y descendí de aquella roca con la pistola en la mano. Y allí mismo en el aire disparé. Me subí al vehículo que andaba y caminé rumbo hacia abajo. Y encontré una calle y me metí por esa callecita pequeña y esa calle llevaba abajo de un árbol y allí me estacioné debajo de ese árbol. Y yo no sé cuántas horas lloré allí, resentido con Dios, reclamándole a Dios, preguntándole a Dios por qué ya no sentí aquel poder y aquel fluir de Dios en mi vida, porque el orgullo me había interrumpido el corazón. El orgullo había hecho pedazos mi corazón, mi mente. Y entonces, cuando dejé de reclamarle a Dios y dejé de llorar, y solo era un quejido en mi corazón, el Espíritu de Dios me habló. Y me dijo, nunca, pero nunca lo olvides. Yo te llamé, me dijo el Señor. Yo te enseñé mi palabra. Y lo que entendí en este corazón es que por Él estamos aquí. Por Él hemos vivido, por Él. Y Él es el dueño de toda esta gloria, de toda esta majestad. Eso es lo que debió entender el Señor. Que lo glorificara a Él. Que entendiera que Él me había llamado. No yo lo llamé, no yo lo busqué. Él me buscó a mí. Yo lo entendí. Y a partir de allí comencé a entender que todo lo que tenía que hacer, lo tenía que hacer para la gloria del Señor. Glorificarlo a Dios. Cuando llegué a esta nación, me dediqué a predicar por todos lados la palabra de Dios. Me hicieron un pedazo los pastores y las pastoras porque este mensaje no entraba en sus corazones, porque sus salarios eran miles y miles de dólares al mes, estaban llenos de soberbia, orgullo, porque habían salido del Instituto Bíblico de la Puente y todo aquel montón de basura humana. Por eso es que el poder de Dios no está en nuestra iglesia, porque nosotros nos hemos llenado de orgullo. Sacamos a Cristo a puntapié de nuestras congregaciones, de nuestras vidas, y dejamos el espíritu de presunción dentro de nosotros, el orgullo, la vanidad. Dios me habla, Dios me revela, Dios me dice, Dios aquí, Dios allá, yo soy profeta, yo soy apóstol. Basura, es una basura todo eso. Porque el hombre que tiene a Cristo en su corazón siempre buscará la gloria del Señor.
y no tendrá presunción en su corazón. No tratará de ser un espectáculo para que el mundo vea. No, sino que honrará a Dios en todos los actos de su vida. Aquí dice la palabra de Dios que la comunión de Dios es con los mansos y los humildes de corazón, que a los soberbios y a los altivos Dios los mira de lejos. Pueden tener 10,000, 20,000 millones de gente siguiéndole, pero Dios no está allí, porque Dios no puede ser glorificado por el orgullo, por la vanidad. Dios se glorifica en un corazón humilde, entendido, un corazón quebrantado, un corazón que depende de Dios para todas las circunstancias de la vida. Este es el Dios que nosotros adoramos, al eterno, al alto y sublime Dios, aquel que, como dijo Pablo, descendió de los cielos y como hombre se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo. Sea bendito el Señor. Y dice que aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Te puedo dar la lista de los hombres que han fracasado. Ted Hager fue uno de los últimos que cayeron bajo los poderes del mal. Ted Hager, una iglesia de 30,000 gentes, y le predicaba a más de 30 millones a través de las cadenas televisivas. Y Ted Hager tenía esposa con hijos y tenía un amante varón. O sea, le gustaban las dos cosas. Jimmy Swaggart, que nos bendijo tanto con la palabra de Dios, pero Jimmy Swaggart entraba a los moteles con mujeres para que le hicieran bailes exóticos, teniendo su esposa, teniendo su hogar. ¿Cierto? Y ahí tiene usted un montón de engreídos, a quienes la multitud es ciegamente. Quisiera ver ese día cuando el Señor empiece y la gente comienza a decir: por seguirte a ti, miserable, por seguirte a ti, por obedecerte a ti, por oírte a ti, me perdí, me extravié, me confundiste, me alejaste de Dios. En vez de acercarme, me alejaste de Dios. Usted tiene que tener una comunión íntima con Dios. No dependa del hombre, dependa de Dios. Ame a Dios con su corazón, tenga una comunión íntima. Cuando yo le pregunto a los pseudo profetas y les mando un texto y les digo yo: escuche, ¿cuál es el requisito que Dios le dio a usted para que usted fuera profeta? Y dice: no, que el Señor me llamó. Que no, dígamelo bíblicamente. No, pues que dice que apóstoles y profetas allá en Efesios. No. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 23. Léalo todo, pero deténgase en 2 versos. En el verso 18, que allí dice: ¿y quién oyó la palabra de Jehová? ¿Quién estuvo delante de él? Ese es uno. Y el verso 22 es el requisito. El Señor le habló a los profetas y a los sacerdotes de ese tiempo, que estaban podridos, más podridos que estos que están ahora aquí, y les dijo: si ustedes, a los sacerdotes y a los profetas, hubieran estado en mi secreto, eso se llama intimidad. Cuando escucha la palabra secreto, quiere decir intimidad. Es cuando un hombre similar, lo único que se puede comparar en la palabra intimidad es cuando un hombre con su esposa van al cuarto. Allí no entra nadie más que solo el esposo y la esposa, porque van a tener un momento íntimo. ¿Sí? Así es. Usted entra con Dios en la intimidad, dice: entra a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. ¿Sí? Aquí, si vamos a ayunar 1 hora, ya lo publicamos, ¿verdad? Y luego aparecemos el gran banquete ahí, ¿no? ¿Cierto? Y luego, ¿qué sucede? Andamos: yo hice la montaña de oración, vamos a la montaña. Váyase calladito y se va a dar cuenta cómo lo va a bendecir Dios. La Biblia dice que lo que hace tu mano derecha, no lo sepa tu mano izquierda. Sencillo. Esa es la glorificación de Dios. Así se glorifica a Dios, amándolo en el silencio, amándolo en el corazón. Y Dios allá te honra cuando estás fuera, cuando estás caminando, cuando estás en medio de las multitudes. Dios te honra. Pero aún cuando Dios te honra y te bendice, tienes que llevar esa gloria y esa honra a los pies de Cristo. Porque somos como partículas de barro ante la grandeza del Dios Todopoderoso. Ese día que lo miremos, que estemos ahí como estuvo Pablo, como estuvo Juan, como estuvo Elías, como lo vio Moisés, Dios eterno. No vamos a tener palabras. Solo imagínense la vida de Job cuando Dios le dijo: párate aquí. ¿Quién es el que oscurece el consejo? Y era Job. Por favor, era Job. ¿Sí?
¿Quién oscurece el consejo? Párate aquí, le dijo el Señor, allá por el capítulo 39, 40, 41, creo que el 42, donde le da el machetazo, como decimos, el Señor le dice, ahí después de que Dios le reveló todo a Job y le dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo hacía esto? Dime, ¿tienes entendimiento? ¿Tú estabas aquí? Todo. Entonces Job le tiene que decir al Señor, de oídas te había oído, de lejos te había visto, mas ahora mis ojos te ven. Allí comprendió, entendió perfectamente. Vaya al capítulo 6 del libro de Isaías y se va a dar cuenta que el profeta, que era un gran hombre de Dios, porque Isaías, Dios es eterno, no. Era una eminencia, un siervazo delante de Dios, pero en el capítulo 6 nos muestra verdaderamente lo que Dios hizo en la vida de Isaías. Estando y entrando al santuario, dice, ahí vio la gloria de Dios. ¿Y sabe lo que dijo Isaías? No dijo, aleluya, Dios me acaba de revelar, Dios me está diciendo. No, dijo, ay de mí que soy hombre muerto. Tengo labios inmundos y habito en medio de pueblo con labios inmundos. Se quebró. Esto le encanta a Dios, porque es su grandeza. Acuérdese que Juan vio a los arcángeles, serafines, querubines, legiones, los 24 ancianos, los seres vivientes, los vio postrándose delante del trono del majestuoso Dios. ¿Sí? Y decían aquellos seres vivientes, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. ¿Sí? En nuestras iglesias hoy que tenemos la internet, no vamos nada más ni a oír, ni a ser bendecidos, más que a filmar, y luego lo publicamos, y luego hacemos un montón de espectáculos, ¿sí? Entonces, ¿cómo el poder de Dios va a estar sobre nuestras vidas? Lo único que nos queda en el corazón es presumir, llenarnos de presunción el corazón, ¿cierto? Yo creo que Dios me está hablando, yo creo que Dios me está diciendo. Aquí aparecen tanto un montón de mujeres tan lejos de las verdades de Dios. Llámese Yesenia T, llámese Ana Maldonado, llámese la otra señora de Panamá. Es que es algo terrible, no es que nosotros seamos superiores en conocimiento, es que tenemos que ser como los cristianos de Bitinia. Oíamos y examinábamos a la luz de la palabra lo que la gente les estaba predicando. No se dejaban engañar los cristianitos de Bitinia, eran nobles e inteligentes. Nosotros hoy, toda porquería va para el cerebro, toda porquería la metemos al corazón. No sean así, se van a perder. Lea lo que dice 2 Tesalonicenses en los capítulos, versos finales. 2 Tesalonicenses 2 en los versos finales. Por cuanto no creyeron al amor de la verdad, he aquí, Dios les envía un poder engañoso, para que los que no creyeron a la verdad, todos sean condenados. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Y si esta oración le bendice, pues póngale en su corazón, Jehová te bendiga, Jehová te guarde, y Él haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti su paz. Amén.